¿Alguna vez has experimentado una soledad tan profunda que sentiste que tu existencia había sido borrada de la memoria del mundo? ¿Has conocido la amarga herida que deja el abandono, especialmente cuando proviene de aquellos a quienes entregaste tu vida entera? La historia que estás a punto de conocer es un viaje al corazón del dolor humano, pero también un testimonio sobrecogedor de que, incluso en el abismo más oscuro, cuando la esperanza parece una memoria lejana y cada puerta se ha cerrado, existe una fe capaz de invocar lo imposible. Esta es la crónica de Eleonora, una mujer de 68 años, arrojada a la inclemencia del desierto por las mismas personas que una vez acunó en sus brazos. La dejaron a merced de un sol implacable, con nada más que una maleta raída como compañera y una fe inquebrantable como único escudo. Lo que ocurrió en esa soledad desoladora, después de que sus labios susurraran las antiguas palabras de una oración sagrada, fue un evento que trasciende la lógica y desafía las leyes de la realidad que conocemos. Acompáñame hasta el final, porque el poder que se desató en aquel paraje olvidado podría transformar para siempre tu comprensión de la fe y la resiliencia del espíritu humano. La cinta de asfalto se desenrollaba como una serpiente negra e infinita bajo la bóveda de un cielo sin piedad. El calor era una entidad física, una fuerza tan brutal que el pavimento parecía licuarse y ondular, creando espejismos temblorosos que se burlaban de la sed y la cordura. Era un paisaje diseñado para quebrar el espíritu, un páramo que parecía haber sido abandonado por la mano de cualquier creador. O al menos, esa era la idea que se formaba en la mente de Eleonora mientras su mirada se perdía a través de la ventanilla del lujoso sedán que la transportaba hacia un destino desconocido, hacia la nada. Sus manos, un mapa de venas azuladas y piel delgada, reposaban inertes sobre su regazo. Eran las manos de una vida de servicio y sacrificio. Los nudillos, engrosados y deformados por una artritis inclemente, eran el recordatorio diario de incontables suelos fregados, de montañas de ropa lavada a mano, de miles de comidas preparadas con un amor que ahora parecía una moneda sin valor. Esas mismas manos, que habían calmado fiebres y secado lágrimas, ahora temblaban con una frecuencia casi imperceptible, una vibración que no nacía solo de la edad, sino del terror helado que comenzaba a anidar en su pecho como un ave de mal agüero. Eleonora García había sido, en su lejana juventud, una mujer de una belleza serena y notable. Su cabello, ahora una corona de hebras blancas y finas recogidas en un moño improvisado del que escapaban mechones rebeldes, había sido en otro tiempo una cascada de un castaño luminoso que jugaba con la luz del sol. Sus ojos, de un color avellana que aún guardaba chispas de una vitalidad antigua a pesar del velo de dolor que los empañaba, habían sido testigos de demasiado. Vieron la partida de su esposo, Mateo, cuando ella apenas contaba 45 años, un golpe que la dejó sola al timón de un barco con 3 adolescentes a bordo. Vieron la pobreza llamar a su puerta con insistencia, y vieron cómo ella le plantaba cara con una dignidad inquebrantable, limpiando casas ajenas para que a sus hijos jamás les faltara un plato de comida. Pero por encima de todo, esos ojos habían visto y proyectado amor. Un amor incondicional, torrencial, que derramó sobre Adrián, Julián y Laura sin pedir ni esperar nada a cambio. O quizás, en lo más recóndito de su ser, en esa bóveda secreta donde se custodian las esperanzas más frágiles, Eleonora sí había albergado una expectativa, que cuando el invierno de su vida llegara y sus fuerzas flaquearan, ellos serían su refugio. Qué amargo y profundo era el sabor de su equivocación. El vehículo, un sedán negro de líneas elegantes y modernas que resplandecía incluso cubierto por una fina capa de polvo ocre, pertenecía a Adrián, su primogénito. Un hombre de 42 años que había amasado una fortuna en el negocio inmobiliario. Residente de una mansión con piscina en los suburbios opulentos, portador de trajes cuyo coste superaba lo que Eleonora había ganado en un año entero de su juventud. Adrián, el bebé que ella había mecido durante noches en vela para calmar sus cólicos. El niño que se aferraba a su falda con terror en cada primer día de clase. El joven que había sollozado en su regazo cuando un primer amor le rompió el corazón. Ese Adrián parecía haberse desvanecido, o peor aún, quizás nunca había sido más que una ilusión tejida por el amor de una madre. Al volante, con la mirada clavada en el horizonte y la mandíbula tensa, iba Julián, el hijo mediano, de 39 años.
Un ingeniero de éxito, casado con una mujer cuyo nombre Eleonora apenas lograba recordar, pues en el último lustro solo la había visto en 3 ocasiones fugaces. Julián, el niño que le suplicaba un cuento más antes de dormir, el que le prometía con ojos brillantes que, de mayor, le compraría un palacio para que nunca más tuviera que trabajar. Ahora, ese mismo Julián conducía con una rigidez marcial, sin haberle dedicado una sola mirada a través del espejo retrovisor en más de 1 hora. Y a su lado, en el asiento trasero, se encontraba Laura, la más joven, de 35 años. Su única hija, la niña a la que Eleonora había peinado cada mañana, entrelazando cintas de colores en sus trenzas. La adolescente tempestuosa que le había gritado te odio en innumerables ocasiones, solo para regresar más tarde, ahogada en lágrimas, buscando el perdón en su abrazo. Laura, cuya beca para estudiar en el extranjero había sido posible gracias a los 3 años en que Eleonora limpió oficinas de madrugada, sumando un sacrificio más a su larga cuenta. Ahora, Laura observaba el paisaje desértico a través de unas gafas de sol que eran una barrera, con el rostro tan inmóvil y tenso que parecía una escultura de cera. No había emitido sonido alguno en más de 2 horas. El silencio dentro del automóvil era más denso y sofocante que el propio calor del desierto. Era una quietud preñada de resentimientos no verbalizados, de decisiones tomadas a sus espaldas, en cónclaves familiares de los que había sido deliberadamente excluida. Era un aire espeso, cargado de palabras no dichas que flotaban como fantasmas entre ellos. Todo había comenzado a desmoronarse 2 semanas antes. Eleonora residía en su modesta casa de 2 habitaciones en un barrio obrero. No era un palacio, pero era su santuario, el fruto de décadas de esfuerzo. La había pagado con sudores y privaciones que sus hijos jamás conocieron, porque ella se había asegurado de que sus estómagos siempre estuvieran llenos, incluso si el suyo a menudo estaba vacío. Las paredes eran un museo de su vida familiar, fotografías de cumpleaños, graduaciones, la boda de Julián, el nacimiento de unos nietos que apenas la reconocían. Aquella tarde de martes, los 3 se presentaron juntos, un evento tan inusual que inmediatamente encendió una alarma en su interior. Hacía años que no coincidían los 3 en el mismo lugar. Adrián había golpeado la puerta con toques secos, autoritarios. Al abrir, el corazón de Eleonora dio un brinco de alegría efímera. «Hijos míos, qué bendita sorpresa», exclamó, secándose instintivamente las manos en el delantal. Estaba en medio de la preparación de tamales, el plato predilecto de la infancia de Adrián. Pero no hubo sonrisas de vuelta. Ingresaron con la solemnidad de un tribunal, tomando asiento en la pequeña sala que Eleonora mantenía con un esmero casi religioso, a pesar de su perpetua soledad. «Madre, necesitamos hablar», anunció Adrián. Esas palabras, pronunciadas en un tono desprovisto de calidez, le helaron la sangre. Era el tono que precede a las sentencias, a las malas noticias. Laura extrajo una carpeta con documentos de su bolso de diseñador. Julián fijó su atención en sus propios zapatos, como si contuvieran los secretos del universo. «Hemos estado conversando los 3», continuó Adrián, y Eleonora sintió la punzada de esa frase, los 3, un círculo cerrado del que ella era una extraña. «Y hemos tomado una decisión». «Una decisión», repitió Eleonora, sintiendo como una debilidad repentina le invadía las piernas. Se agarró con fuerza al brazo del viejo sillón para no desplomarse. Laura tomó el relevo, su voz tan cortante como un fragmento de hielo. «Esta casa tiene un valor de mercado considerable, madre. El barrio se ha gentrificado. Podrías conseguir unos 350.000 por ella». Eleonora parpadeó, la confusión nublando su mente. «No, no comprendo. ¿Por qué íbamos a vender la casa? Es mi hogar. Aquí están todos mis recuerdos, aquí crecieron ustedes». «Precisamente», interrumpió Julián, levantando la vista por primera vez. «Ya has cumplido 68 años. Es un riesgo que vivas sola. ¿Y si sufres una caída? ¿Y si te pones enferma y no hay nadie para socorrerte? Pero ustedes podrían venir a verme más a menudo», balbuceó Eleonora, odiándose al instante por el tono de súplica que se había deslizado en su voz.
No podemos, madre, replicó Laura con un suspiro que denotaba un fastidio apenas contenido. Cada uno tiene su vida, sus responsabilidades. Adrián viaja sin cesar por sus negocios. Yo dirijo mi propia consultora y estoy evaluando una oferta para trasladarme a Europa. ¿Y Julián? Julián ahora tiene 4 hijos. ¿4? Inquirió Eleonora, sintiendo como otra pieza de su corazón se agrietaba. No tenía idea de que su tercera nuera había vuelto a dar a luz. Nadie se había molestado en comunicárselo. El punto es, dijo Adrián, retomando el control con su habitual autoritarismo, que hemos encontrado una solución para ti. Un asilo. Bueno, lo denominan residencia para la tercera edad, pero en esencia es un lugar donde recibirás cuidados las 24 horas. Un asilo. La palabra escapó de los labios de Eleonora como un suspiro moribundo. ¿Quieren encerrarme en un asilo? No lo presentes de esa forma, intervino Laura. Por un instante, su fachada de frialdad pareció resquebrajarse, revelando una fugaz expresión de incomodidad, quizás un vestigio de culpa. Es por tu propio bien. Allí tendrás actividades, compañía, atención médica constante. Todo lo que necesitas estará cubierto, añadió Julián, con la mirada nuevamente en el suelo. Venderemos la casa y repartiremos el dinero en partes iguales. Es lo más justo. Al fin y al cabo, los 3 te hemos estado ayudando económicamente durante todos estos años. Aquello era una mentira. Una mentira tan cruel y flagrante que le robó el aliento. En las 2 décadas transcurridas desde la muerte de Mateo, la ayuda de sus hijos había sido prácticamente nula. Un cheque de escaso valor por parte de Adrián en Navidad, un gesto que ella siempre supo que era para apaciguar la conciencia de él, no para aliviar las necesidades de ella. De Julián, nada, siempre escudado en las matrículas universitarias de sus hijos o la hipoteca de su enorme casa. Y Laura le había prestado dinero en 2 ocasiones, pero se lo recordaba en cada llamada, como si Eleonora pudiera olvidar la humillación de deberle $200 a su propia hija. Pero esta es mi casa, insistió Eleonora, y esta vez las lágrimas brotaron sin control, surcando las profundas arrugas de sus mejillas. Aquí está el cuarto donde murió Mateo, donde sostuve su mano hasta su último aliento. Ahí fuera está el jardín donde jugaban de pequeños, esta es la cocina donde les preparé miles de comidas. ¿Cómo pueden pedirme que renuncie a todo esto? Madre, estás siendo melodramática, sentenció Laura, cruzándose de brazos. Son solo paredes, objetos. Lo que importa es tu seguridad. Si de verdad les importara mi bienestar, me habrían preguntado qué es lo que yo quiero, replicó Eleonora, y en su voz resonó un eco de la leona que había sido toda su vida. No se habrían presentado aquí con documentos listos para que los firme. Adrián se puso en pie, y su imponente estatura proyectó una sombra sobre la figura menuda de su madre. Mira, madre, podemos gestionar esto por la vía fácil o por la vía difícil. Disponemos de informes médicos que sugieren un deterioro de tu salud mental. ¿Qué? Eleonora se levantó también, tambaleándose. Informes médicos. Pero si no me han llevado a un médico en años. Tenemos testimonios, continuó Adrián, impasible. De vecinos. Afirman que a veces hablas sola, que has olvidado pagar algunas facturas, que el otro día te dejaste la estufa encendida. Cada palabra era una puñalada. Sí, a veces hablaba sola, le hablaba a la fotografía de Mateo, poniéndole al día de sus cosas, una costumbre arraigada tras 40 años de matrimonio. ¿Acaso eso la convertía en una demente? Sí, una vez se le pasó pagar la factura de la luz, pero la abonó en cuanto llegó el aviso de corte. ¿Significaba eso que había perdido el juicio? Y sí, se había distraído cocinando porque intentaba arreglar una fuga en el grifo del baño al mismo tiempo. La olla se quemó un poco, pero no hubo incendio ni peligro alguno. Estaban torciendo la realidad, construyendo una narrativa en su contra. Sus propios hijos la estaban declarando legalmente incapacitada. Además, añadió Julián, aún sin atreverse a mirarla, hemos consultado con un abogado. Como tus parientes más directos,
Podemos tomar decisiones en tu nombre si se determina que no estás en condiciones de hacerlo. Eso no puede ser legal, susurró Eleonora, aunque la ignorancia la hacía dudar. Jamás había necesitado saber de leyes, siempre había confiado en el escudo protector de su familia. Es perfectamente legal si 3 facultativos certifican tu incapacidad, dijo Laura, mostrándole los papeles. Y aquí tenemos esas certificaciones. De médicos que ni siquiera me han visto la cara, que jamás me han examinado. La voz de Eleonora se elevó, temblorosa de indignación. Madre, no compliques más las cosas, dijo Adrián. Por una fracción de segundo, Eleonora creyó percibir un destello de dolor en los ojos de su hijo mayor, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por la máscara impenetrable del hombre de negocios que solo ve cifras y resultados. Los días que siguieron fueron una agonía burocrática y emocional. Eleonora intentó buscar asesoría legal, solo para descubrir que la justicia tenía un precio que ella no podía pagar. Sus ahorros eran insignificantes. Habló con los vecinos, intentando explicarles que no estaba perdiendo la razón, que la estaban coaccionando, pero la mayoría la observaba con una mezcla de lástima y condescendencia, sugiriendo que quizás sus hijos tenían razón, que era por su bien. Una semana después, Adrián regresó con lo que él denominó una solución intermedia. Mira, madre, dijo, sentándose en el borde del sofá, como si temiera contaminarse con la modestia del entorno. Comprendo que esto es un trago amargo para ti, así que hemos pensado en una alternativa. Eleonora, tras 7 noches de insomnio y llanto, lo miró con los ojos hinchados y enrojecidos. En lugar del asilo de la ciudad, hemos encontrado un sitio ideal para ti en el interior. Un pueblecito llamado Valle de la Calma. Muy apacible. Hay una residencia allí con magníficas referencias. ¿A qué distancia está?, preguntó Eleonora, con un nudo de hielo en el estómago. A unas 6 horas de viaje, respondió Adrián con una indiferencia pasmosa. 6 horas. Me quieren desterrar a 6 horas de aquí. Las lágrimas volvieron a fluir. ¿Y mis nietos? ¿Cómo voy a verlos? ¿Cómo vendrán a visitarme? Madre, por favor. Hay teléfonos, hay internet. Haremos videollamadas. Yo apenas sé cómo funcionan esas cosas, Adrián. Te lo ruego. Eleonora se aferró a la mano de su hijo, pero él la apartó con un gesto de impaciencia. La decisión está tomada. El sábado te llevaremos. Prepara una maleta con lo imprescindible. El resto se venderá con la casa. Las cosas de su padre. Los juguetes de su infancia que ella había guardado como tesoros. Las cartas que le escribieron desde campamentos de verano. Madre, son solo objetos. Tienes que aprender a soltar. Pero no eran solo objetos. Eran 50 años de su vida, los sedimentos de cada alegría y cada pena. Eran la prueba tangible de que había vivido, amado y construido un hogar. El sábado llegó con una celeridad cruel. Eleonora pasó la noche en vela, en un ciclo interminable de empacar y llorar. Su única maleta era una pieza vieja de cuero marrón, comprada por Mateo en un mercadillo 40 años atrás. Dentro, intentó comprimir una existencia entera. Un puñado de fotografías, la manta tejida por su propia madre, un rosario cuyas cuentas estaban pulidas por décadas de oraciones, su viejo libro de cocina con anotaciones en los márgenes y la Biblia de Mateo, abierta en el Salmo 91, tan subrayado que el papel era casi translúcido. A las 9 en punto, el sedán de Adrián se detuvo frente a la casa. Los 3 descendieron con la eficiencia de unos extraños contratados para una tarea desagradable. ¿Lista?, preguntó Laura, consultando su reloj de lujo. Nunca estaré lista para esto, respondió Eleonora en un murmullo. Pues vámonos ya, dijo Adrián, cogiendo la maleta sin ninguna delicadeza. El viaje fue una tortura silenciosa. Durante la primera hora, Eleonora intentó tejer una conversación. Le preguntó a Julián por sus hijos, sus nombres, sus edades. Las respuestas fueron monosílabos. Le preguntó a Laura por su trabajo. Recibió un seco bien y el regreso de su mirada a la ventanilla.
Intentó evocar un recuerdo con Adrián, pero él la cortó, alegando que necesitaba concentrarse en la carretera. Después de aquello, Eleonora se rindió. Se apoyó contra el cristal frío, sintiendo en sus huesos cada bache del camino que la alejaba de todo lo que había sido su mundo. Viejos y doloridos, observando como la silueta de la ciudad, el único hogar que había conocido en sus 68 años de vida, se encogía progresivamente en la lejanía hasta ser devorada por completo por el horizonte. Las horas se fundieron unas con otras en una monotonía opresiva. El paisaje urbano de concreto y tráfico dio paso a extensiones de campos verdes, que a su vez se rindieron ante una tierra cada vez más árida, una paleta de ocres y amarillos resecos. El calor se intensificó, volviéndose un enemigo palpable. El sistema de aire acondicionado del lujoso automóvil zumbaba con esfuerzo, pero apenas conseguía mitigar la sensación de estar atrapados dentro de un horno. Fue al entrar en la quinta hora de aquel viaje infernal cuando una inquietud comenzó a arraigarse en el espíritu de Eleonora. Hacía más de 60 kilómetros que habían dejado atrás el último vestigio de civilización, un pueblo polvoriento y olvidado. Las señales de tráfico habían desaparecido. La carretera, antes una impecable cinta de asfalto, se había vuelto más estrecha, su superficie agrietada y descuidada. A cada lado, hasta donde alcanzaba la vista, solo se extendía la inmensidad desoladora del desierto. «¿Falta mucho para llegar a este lugar?», preguntó Eleonora, y sintió como la ansiedad le subía por la garganta como una marea amarga. «Ya casi llegamos», respondió Julián sin apartar la vista del frente, pero transcurrió otra media hora, y luego una hora completa, y el panorama seguía siendo idéntico y desolador. Arena, formaciones rocosas erosionadas por el viento, arbustos espinosos y más arena. No había una sola casa, ni una valla, ni la más mínima señal de vida humana, solo el calor abrasador y un silencio que pesaba en los oídos. «Adrián, algo no está bien», dijo Eleonora, y por primera vez en todo el trayecto, un miedo genuino y afilado tiñó su voz. «¿Dónde se supone que está ese pueblo? ¿Dónde está Valle de la Calma?» «Hubo un cambio de planes, madre», dijo Adrián. Y en el tono gélido de su voz, Eleonora sintió cómo se le congelaba la sangre en las venas. El sedán negro comenzó a disminuir la velocidad. ¿Cambio de planes? ¿Qué quieres decir con eso? El corazón de Eleonora se desbocó, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Laura se giró hacia ella, y en los ojos de su única hija, Eleonora vio algo que jamás habría creído posible: odio. Un odio puro, cristalino y aterrador. «Significa que la residencia era excesivamente costosa», articuló Laura, su voz desprovista de cualquier inflexión, de cualquier rastro de emoción. $3,200 mensuales, multiplicados por los años que te queden por vivir. Es una carga financiera que ninguno de nosotros está dispuesto a asumir. Pero yo nunca pedí ir a ninguna residencia. Yo solo quería quedarme en mi casa». «Tu casa, que está valorada en $350,000, la interrumpió Adrián bruscamente. «Un dinero que nos corresponde por derecho. Somos tus únicos herederos. ¿Por qué razón deberíamos esperar a que mueras para disfrutar de lo que es nuestro, cuando podemos tenerlo ahora?» La brutalidad de la situación la golpeó con la fuerza de un impacto físico. «Me están despojando». Sus propios hijos le estaban robando su hogar y su futuro. «No es un robo», se defendió Julián con una convicción endeble, sin atreverse a mirarla. Es solo un adelanto de lo inevitable. Tú ya no necesitas ese dinero. Nosotros sí. Tengo hijos que irán a la universidad. Laura necesita capital para expandir su empresa. Adrián está diversificando sus inversiones en el extranjero». El coche se detuvo por completo. El motor se apagó, y el silencio que cayó fue absoluto, sobrecogedor. Estaban en el epicentro de la nada más absoluta, bajo un cielo de un azul implacable, rodeados por un mar de arena. «Sal del coche», ordenó Adrián. «¿Qué? No. Adrián, por favor, no». Eleonora se aferró al tapizado del asiento con la fuerza de la desesperación. Laura abrió su puerta y salió al exterior,
la luz del sol la envolvió instantáneamente. Julián la imitó en silencio. Adrián descendió, rodeó el vehículo con pasos decididos y abrió la puerta junto a Eleonora. Madre, no lo hagas más difícil. ¿Más difícil? Me están abandonando en medio del desierto. Me están sentenciando a muerte. La voz de Eleonora se había convertido en un grito de puro terror. No seas tan dramática, espetó Laura, cruzándose de brazos bajo el sol castigador, su rostro una máscara de indiferencia. No vamos a matarte. Simplemente te dejamos aquí. Lo que suceda a partir de ahora, ya no es asunto nuestro. Hay un pueblo a unos 70 kilómetros en aquella dirección, dijo Julián, señalando vagamente un punto en el horizonte donde el calor creaba espejismos danzantes y no se distinguía absolutamente nada. Si tienes suerte, si no te deshidratas, quizás llegues en 2 o 3 días. Tengo 68 años. Sufro de artritis en las rodillas. No puedo caminar 70 kilómetros bajo este sol, gritaba Eleonora, un sonido desgarrador que nunca antes había salido de su garganta. Son mis hijos. Los llevé en mi vientre. Les entregué mi vida. ¿Cómo pueden hacerme esto? Entregarnos tu vida, la voz de Adrián estalló, cargada por fin de una emoción, pero era una ira contenida durante años. ¿Nos diste todo? Nos diste pobreza, madre. Nos diste vergüenza. Crecí vistiendo ropa de segunda mano mientras mis amigos estrenaban ropa nueva cada temporada. Jamás tuve el juguete que anhelaba en Navidad. Nunca nos llevaste de vacaciones a un lugar decente. Porque tu padre murió y tuve que aceptar 3 trabajos distintos para que tuvieran comida en la mesa, replicó Eleonora, las lágrimas trazando surcos limpios en el polvo de su rostro. Hice todo lo que pude. Pues no fue suficiente, sentenció Laura con una frialdad que helaba los huesos. Toda mi adolescencia fui, la chica pobre. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Ahora que por fin tengo una vida, que tengo éxito, no voy a permitir que nos arrastres de nuevo a esa miseria. Yo no los estoy arrastrando a nada. Solo pido vivir mis últimos años en paz en mi propia casa. Una casa que puede darnos $117,000 a cada uno, calculó Julián en voz alta. Con esa cantidad, puedo asegurar la educación de mis hijos sin ahogarme en deudas. Puedo comprar la casa que mi esposa tanto desea. Puedo, por fin, vivir la vida que me merezco. ¿Y qué hay de la vida que yo merezco?, sollozó Eleonora, su cuerpo temblando. Tú ya tuviste tu oportunidad de vivir, dijo Adrián, y la finalidad en su voz fue como una losa sobre su tumba. Ahora es nuestro turno. Adrián sacó la maleta del maletero y la arrojó sobre la arena. El impacto levantó una pequeña nube de polvo que se disipó lentamente. Por favor, suplicó Eleonora, cayendo de rodillas, no como un acto voluntario, sino porque sus piernas simplemente se negaron a sostenerla por más tiempo. Por favor, no hagan esto. Los perdono. Quédense con la casa, quédense con todo el dinero. Pero llévenme a un lugar seguro. A un asilo barato, no importa lo humilde que sea. A un refugio para indigentes. Cualquier cosa es mejor que esto. Es demasiado tarde, dijo Laura, subiendo de nuevo al coche. Los documentos están firmados. La casa ya está en proceso de venta. El dinero ya tiene un destino. Además, añadió Julián, retrocediendo también hacia el vehículo, si lo piensas, esto es más compasivo que un asilo. Aquí, al menos, será rápido. En uno de esos lugares, habrías agonizado durante años. Están hablando de mi muerte, gritó Eleonora, la comprensión final aplastándola. Son mis hijos y están firmando mi sentencia de muerte. Adiós, madre, dijo Adrián, cerrando su puerta. El motor cobró vida con un rugido que pareció el gruñido de una bestia saciada. Eleonora intentó incorporarse, pero sus miembros no le respondieron y cayó de nuevo sobre la arena ardiente. Se arrastró unos metros, con las manos extendidas en una última y desesperada súplica. Piedad, por favor, piedad. El sedán negro comenzó a avanzar lentamente. Eleonora, en un último esfuerzo sobrehumano,
logró ponerse en pie y corrió tras él, pero sus piernas cansadas no eran rival para la potencia del motor. El coche aceleró, dejando una estela de polvo, y ella se detuvo tras unos pocos pasos, sin aliento, con un dolor en el pecho tan agudo que sintió que su corazón se partía en dos. Cayó de rodillas una vez más, con los brazos extendidos hacia el vehículo que se encogía en la distancia, y de lo más profundo de su ser brotó un grito. No era un simple sonido, era un aullido de dolor primordial, absoluto, que parecía emanar no de su garganta, sino de las entrañas de su alma. Era el lamento de una madre traicionada en el nivel más fundamental de la existencia. Los maldigo, aulló con una voz rota que no reconoció como propia. Que cada moneda que obtengan se convierta en ceniza en sus manos. Que no encuentren un solo día de paz. Pero se detuvo. Incluso en esa agonía insoportable, en el momento de la traición definitiva, una parte de ella no podía maldecir a su propia sangre. Porque seguían siendo sus hijos. Y el amor de una madre, por incomprensible y torturado que sea, no se extingue con facilidad. Se derrumbó boca abajo sobre la arena, sollozando con tal violencia que su cuerpo entero se convulsionaba. El tiempo perdió su significado mientras yacía allí. El sol proseguía su arco implacable a través del cielo, sus rayos como agujas incandescentes sobre su piel. Cuando finalmente encontró la fuerza para levantar la cabeza, el coche de sus hijos era un punto minúsculo en el horizonte, que pronto fue engullido por las ondas de calor que emanaban del asfalto. Estaba sola. Completamente sola. El silencio del desierto es una entidad con peso y textura. No es la mera ausencia de ruido, sino una presencia activa y opresiva. Es un silencio que empuja contra los tímpanos, que magnifica el sonido de la propia respiración, el martilleo del propio corazón. Es un silencio que enfrenta al ser humano con su insignificancia ante la vasta indiferencia del cosmos. Eleonora permaneció arrodillada en la arena durante un lapso que pudo haber sido una eternidad. Sus pensamientos eran un torbellino de incredulidad y dolor. Una parte de su mente seguía esperando que el coche diera la vuelta, que todo hubiera sido una lección terriblemente cruel, pero una lección al fin y al cabo. Pero el coche no regresó. Lentamente, como un veneno infiltrándose en sus venas, la realidad se impuso. Abandonada. A kilómetros de cualquier lugar habitado, con una maleta que solo contenía ropa y sin una gota de agua. El paisaje era un lienzo monótono en todas direcciones, tierra agrietada, rocas calcinadas y matorrales secos. ¿Qué voy a hacer?, susurró, y su voz sonó frágil y ajena en la inmensidad. Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? El pánico la atenazó. Su respiración se volvió superficial y rápida. El calor era un manto sofocante. La temperatura debía superar los 45 grados. Sentía la boca como un estropajo, los labios comenzaban a agrietarse. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie, cada articulación quejándose con un dolor agudo. ¿Debía seguir la dirección en que se habían ido? ¿O caminar en sentido contrario? Habían conducido durante horas, era imposible que lograra desandar ese camino. La idea de la muerte dejó de ser una abstracción. Estaba allí, tangible, acechando bajo el sol. Moriría de insolación, de sed. Su cuerpo yacería en aquel paraje olvidado hasta que los elementos lo reclamaran. Quizás alguien encontraría sus huesos blanqueados meses o años después. O quizás no. Y sus hijos continuarían con sus vidas prósperas, gastando el dinero de su casa, mientras ella se convertía en polvo. No, dijo Eleonora en voz alta, y la firmeza inesperada en su propio tono la sorprendió. No les daré esa satisfacción. No moriré aquí como un animal. Se inclinó y abrió la vieja maleta. Sus dedos rozaron la Biblia de Mateo y una extraña calma la invadió. Sacó el libro sagrado, sus páginas amarillentas y suaves al tacto, y lo abrazó contra su pecho. Mateo, susurró, cerrando los ojos. Si puedes escucharme, donde sea que estés, necesito tu fuerza. Necesito la ayuda de alguien, porque ya no me queda nadie más. Una ráfaga de aire caliente, apenas un suspiro, removió los mechones blancos de su cabello. Pudo ser nada, pero para Eleonora fue una caricia,
una respuesta. Abrió la Biblia. Las páginas se despegaron, como por voluntad propia, en el Salmo 91, el pasaje que Mateo leía cada noche. Las palabras estaban tan subrayadas que eran casi ilegibles, pero Eleonora las conocía de corazón. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, comenzó a recitar, su voz temblorosa al principio, pero ganando convicción con cada sílaba. Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Las lágrimas volvían a caer, pero no detuvieron su lectura. Cada versículo era un ancla, una cuerda lanzada al infinito. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Su voz se elevó, una afirmación de fe en el corazón del abandono. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cayó de rodillas de nuevo, pero esta vez no por desesperación, sino por devoción. Levantó su rostro hacia el cielo inclemente y gritó las palabras con toda la fuerza que le quedaba, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Era un desafío a la muerte, una declaración de guerra contra la desesperanza. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El último versículo fue un trueno, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Luego, silencio. El sol seguía golpeando. El desierto seguía indiferente. Pero dentro de Eleonora, algo se había transformado. Una paz inexplicable había desplazado al terror. Al entregar su agonía al cielo, sentía que había depositado su carga en manos infinitamente más fuertes. Está bien, se dijo en voz baja. Si este es mi final, moriré con dignidad. Moriré perdonando. Moriré con fe. Se levantó, guardó la Biblia, cerró la maleta. Decidió caminar en la misma dirección que había tomado el coche, no porque esperara alcanzarlos, sino como un acto simbólico de no perseguir a quienes la habían desechado. Agarró el asa de la maleta y dio el primer paso. El dolor fue instantáneo. Sus mocasines no ofrecían protección contra el asfalto hirviente. La arena se colaba, rozando su piel como lija. Caminó durante lo que pareció una eternidad. El sol, en su cenit, quemaba sin piedad. Sus labios se partieron y sangraron. Su lengua era un trozo de cuero en su boca. Un paso más, se repetía. Solo uno más. Así convirtió una tarea imposible en una serie de pequeñas victorias. El mareo no tardó en llegar. El horizonte temblaba. Espejismos de lagos y árboles frondosos nacían y morían ante sus ojos. La primera vez que cayó, sus piernas simplemente cedieron. La maleta rodó por el suelo. Quedó tendida sobre el asfalto abrasador, el mundo girando a su alrededor. Quedó tendida, con la cara pegada al asfalto hirviente, sintiendo como el calor le abrazaba la mejilla con una caricia mortal. Ponte en pie, se ordenó a sí misma en un susurro ronco. Levántate, Eleonora, no te atrevas a rendirte ahora. Pero su cuerpo se había declarado en huelga, los músculos, agotados y deshidratados, se negaban a obedecer las órdenes de su cerebro. Era como si el peso de todos sus años, el cansancio acumulado de décadas de trabajo incesante y sacrificio silencioso, hubiera decidido de pronto cobrar su factura en ese preciso instante. Por favor, Dios mío, musitó contra el pavimento caliente, el olor a alquitrán llenando sus fosas nasales. Si esa oración que recité significa algo, si de verdad hay alguien escuchando en algún lugar, te suplico que me ayudes. No puedo seguir sola. Cerró los ojos, y por un instante fugaz, la tentación de abandonarse fue abrumadora. Sería tan sencillo dejar de luchar, rendirse al abrazo del calor,
permitir que la deshidratación hiciera su trabajo final. En solo unas horas, el dolor cesaría para siempre. Pero entonces, en la negrura tras sus párpados, una imagen se formó. No era el rostro de ninguno de sus hijos, sino el de Mateo, su amado Mateo, observándola con aquella mirada tierna y profunda que siempre había sido su ancla y su refugio. Aún no es tu hora, le pareció escuchar su voz, no como un sonido, sino como un pensamiento plantado directamente en su alma. Todavía no, mi vida. Aún te queda un propósito por cumplir en este mundo. Eleonora abrió los ojos de golpe. El desierto seguía vacío. La voz había sido solo una alucinación, un truco de su mente exhausta, pero fue suficiente. Le inyectó una última gota de fuerza. Con un esfuerzo que le pareció monumental, logró apoyarse sobre las manos temblorosas y ponerse de rodillas. El mundo se tambaleó a su alrededor. Usando la maleta como un precario bastón, se impulsó hacia arriba, poniéndose en pie con una lentitud agónica. Vaciló, a punto de colapsar de nuevo, pero logró mantenerse erguida, balanceándose como un junco en medio de una tormenta. Un paso más, repitió el mantra que se había convertido en su única oración. Solo uno más. Y reanudó su marcha imposible. El sol, aquel tirano de fuego, comenzó finalmente su lento descenso hacia el horizonte. Eleonora había perdido toda noción del tiempo. Su sombra, que al mediodía había sido apenas una mancha oscura a sus pies, ahora se estiraba frente a ella, una compañera larga y silenciosa en su peregrinaje hacia la nada. Se desplomó 3 veces más. Cada vez, el esfuerzo por levantarse era mayor, cada vez la oscuridad en los bordes de su visión era más densa. Tras la última caída, simplemente se quedó sentada sobre el asfalto, que empezaba a perder su calor diurno, y contempló sus manos, cubiertas de arañazos y pequeñas heridas. Lo intenté, dijo en voz alta, su voz dirigida a Dios, al espíritu de Mateo, al universo indiferente. Lo intenté con cada fibra de mi ser. Si no fue suficiente, al menos me iré sabiendo que no me rendí. El cielo comenzó su transformación vespertina. El azul brutal del día se tiñó de pinceladas naranjas, rosas y violetas. Era una belleza sobrecogedora. Si estos eran sus últimos momentos en la tierra, pensó con una extraña serenidad, al menos se despediría contemplando algo sublime. Las estrellas comenzaron a parpadear, primero con timidez, luego con una audacia creciente a medida que la oscuridad reclamaba el firmamento. Eleonora calculó que habría caminado, a duras penas, unos 8 o 10 kilómetros. Era una proeza para una mujer de su edad y condición, pero aún la separaban 60 kilómetros de la más remota posibilidad de ayuda. La temperatura, que horas antes la había torturado con su calor, ahora caía en picado. Un frío penetrante comenzó a invadirla, y empezó a tiritar violentamente. Abrió su maleta y extrajo un suéter grueso de lana azul marino, el último regalo de aniversario que Mateo le había hecho. Se lo puso, se envolvió en la manta tejida por su madre y se acurrucó en la cuneta de la carretera. No puedo más, admitió en un susurro. Se acabaron las fuerzas. Las lágrimas quisieron volver, pero sus ojos estaban demasiado secos. Solo sentía los espasmos secos en su pecho. Lo siento, Mateo, musitó, con la vista perdida en la infinidad de estrellas. Intenté ser valiente. Pero ya no queda nada. Creo que esta noche, por fin, voy a reunirme contigo. Y si te soy sincera, mi amor, estoy lista. Estoy tan cansada. He soportado tanto dolor. Estoy lista para descansar. Cerró los ojos, una paz inesperada inundando su ser. El frío del desierto la abrazó, y sintió como su conciencia comenzaba a disolverse en la oscuridad. Fue entonces cuando la vio. Al principio, creyó que era otra alucinación. Una luz. Pequeña, titilante, pero innegablemente una luz en la negrura absoluta. Parpadeó con fuerza. La luz seguía allí. Se frotó los ojos. La luz no solo no desaparecía, sino que parecía moverse, crecer. Un coche, susurró, una chispa de esperanza atreviéndose a nacer en las cenizas de su rendición.
La luz se acercaba, y ahora un sonido distante acompañaba su avance, el zumbido de un motor. El corazón de Eleonora, que latía con una debilidad alarmante, de repente cobró un ritmo frenético. Aquí, intentó gritar, pero de su garganta solo salió un graznido ahogado. ¡Ayuda! Estoy aquí. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas eran dos trozos de madera inerte. Se arrastró con sus últimas energías hacia el centro de la carretera, agitando los brazos con desesperación hacia los faros que se aproximaban. Por favor, paren, por favor. El vehículo aminoró la marcha. Sus luces altas la bañaron en un resplandor cegador. Escuchó el chirrido de los neumáticos al detenerse. El sonido de una puerta al abrirse, el de unos pasos corriendo hacia ella. Dios mío. Señora, ¿qué hace usted aquí en medio de la nada? Era la voz de un hombre joven, vibrante de una preocupación genuina. Eleonora intentó responder, pero solo un sollozo escapó de sus labios. Sintió unas manos fuertes pero delicadas que la sostenían, que la levantaban del suelo frío. Tranquila, ya está bien. La tengo. Ya está a salvo. Otras voces se unieron a la primera. ¿Qué hace una mujer mayor sola aquí? Trae agua, rápido. Llama a emergencias, necesita ayuda médica ya. Una botella de agua CP. Osó en sus labios agrietados. Eleonora bebió con una avidez desesperada, sintiendo como el líquido celestial descendía por su garganta reseca. Más despacio, señora, o se pondrá mala, le advirtió la voz amable. Cuando por fin pudo enfocar la vista, vio 4 rostros a su alrededor, 2 hombres y 2 mujeres, todos de mediana edad, con expresiones de profunda inquietud. ¿Qué le ha ocurrido?, preguntó una de las mujeres, quitándose su propia chaqueta para arropar a Eleonora. ¿Tuvo un accidente? ¿Dónde está su coche? Eleonora abrió la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo explicarles a unos extraños que sus propios hijos la habían abandonado para morir? Mis hijos, comenzó, y la voz se le quebró. Mis hijos me dejaron aquí. Los 4 se miraron, la incredulidad dibujada en sus rostros. ¿La dejaron por accidente? ¿Se olvidaron de usted?, preguntó uno de los hombres, incapaz de procesar otra posibilidad. Eleonora negó con la cabeza, las lágrimas por fin fluyendo de nuevo. A propósito, susurró. Me trajeron hasta aquí y me abandonaron. Querían que me muriera. El silencio que siguió fue denso, pesado. Era el silencio que se produce cuando la mente humana se enfrenta a una maldad que se niega a comprender. Eso es, empezó la otra mujer, pero no encontró palabras para terminar la frase. Tenemos que llevarla a un hospital, dijo el primer hombre, el que la había encontrado. No hay tiempo que perder. Con un cuidado infinito, la levantaron y la llevaron hasta su vehículo, una robusta camioneta. La acomodaron en el asiento trasero, envuelta en mantas, con una de las mujeres a cada lado para sostenerla. Mi nombre es Tomás, se presentó el conductor mientras ponía el motor en marcha. Y ellos son mis amigos, Andrés, Lucía y Patricia. Somos misioneros. Volvíamos de un retiro espiritual en el desierto. Misioneros, repitió Eleonora con un hilo de voz. Sí, dijo Lucía con una sonrisa cálida. Estuvimos 3 días en oración en una pequeña ermita a unos 100 kilómetros de aquí. Esta carretera casi nadie la usa. De hecho, dudamos si tomar este camino o la autopista principal. Fue Tomás quien insistió en venir por aquí, dijo que tenía un presentimiento. Tomás la miró por el espejo retrovisor. No fue un presentimiento, dijo con voz firme pero suave. Fue Dios. Él puso en mi corazón que debía tomar esta ruta. Ahora entiendo por qué. Patricia le tomó la mano a Eleonora. Usted rezó, ¿verdad? Antes de que llegáramos, usted pidió ayuda. Eleonora asintió, abrumada por la emoción. El Salmo 91, continuó Patricia, como si pudiera leerle el alma. El Salmo de la protección. El Salmo de los milagros. Y Dios le ha respondido. El hospital más cercano está a 3 horas, dijo Andrés, preocupado.
Necesita suero intravenoso. Hay un pueblo mucho más cerca, intervino Tomás. A 45 minutos. San Rafael del Valle. Tienen una pequeña clínica. La llevaremos allí. Durante el trayecto, le dieron pequeños sorbos de agua y le hablaron con dulzura, contándole sobre su trabajo en comunidades desfavorecidas. Dios nunca abandona a los suyos, le dijo Lucía. Las personas fallan, incluso la familia traiciona. Pero Dios nunca nos deja solos. Eleonora quería creerlo. Las probabilidades de que alguien pasara por esa carretera abandonada eran casi nulas. Era imposible no ver una mano divina en su rescate. Sin embargo, una parte de ella estaba rota de una forma que ningún milagro podía sanar. Llegaron a San Rafael del Valle, un pueblo pintoresco con calles empedradas y casas de tejas rojas. En la clínica, el doctor de guardia, Ernesto Vargas, la examinó de inmediato. El diagnóstico fue severo: deshidratación grave, quemaduras de segundo grado, insolación y un profundo estado de shock. Es un auténtico milagro que esté viva, dijo el doctor mientras le colocaba una vía intravenosa. Una noche más y no lo habría contado. Con la voz entrecortada, Eleonora le relató su historia. La expresión del doctor pasó del asombro al horror, y de ahí a una furia contenida. Esto es un intento de homicidio, sentenció. Debe presentar una denuncia. ¿Para qué?, respondió Eleonora con un cansancio infinito. Son mis hijos. No quiero verlos en la cárcel. Solo quiero que me dejen en paz. El doctor Vargas intercambió una mirada con Tomás y sus amigos. Señora Eleonora, dijo con amabilidad. Usted merece justicia. Pero por ahora, debe descansar. Se quedará aquí ingresada al menos una semana. La noticia de la anciana abandonada en el desierto corrió como la pólvora por el pequeño pueblo. La comunidad reaccionó con una ola de indignación y compasión. La gente empezó a visitarla, trayéndole caldos caseros, flores del campo y pequeños regalos. Una anciana llamada Esperanza le tejió un chal. Las mujeres de la iglesia venían a orar con ella. No está sola, le repetían. Aquí nos cuidamos los unos a los otros. Fue Patricia quien, una tarde, le preguntó lo inevitable: ¿qué hará cuando le den el alta? ¿Tiene a dónde ir? Eleonora negó con la cabeza. No tengo nada. Mi casa ya debe estar vendida. No tengo ahorros. No tengo a nadie. Entonces, se quedará aquí, dijo una voz desde la puerta. Era el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Tenemos una casita vacía detrás de la iglesia. Era de la antigua ama de llaves. No es mucho, pero es un hogar. Se la ofrezco. Padre, no tengo cómo pagarle. No le pido dinero, la interrumpió el sacerdote con una sonrisa bondadosa. Le ofrezco un refugio. Su única obligación es recuperarse y permitir que esta comunidad la cuide. Eleonora rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de asombro ante la bondad de unos extraños que le ofrecían lo que su propia sangre le había negado. 10 días después, Eleonora se instaló en la casita. Era humilde pero acogedora, con paredes amarillas y una ventana que daba a un jardín de rosas. Era más de lo que jamás había soñado volver a tener. Sin embargo, sanar el alma era más complicado. Las pesadillas la asaltaban cada noche, el coche alejándose, los rostros de sus hijos convertidos en máscaras de crueldad. Doña Esperanza, su nueva vecina, comenzó a visitarla para tomar té por las mañanas. El dolor no desaparece, le dijo un día. Se aprende a vivir con él. Con el tiempo, la herida deja de sangrar, aunque la cicatriz siempre estará ahí. Pero usted está viva, y eso significa que su historia no terminó en ese desierto. Dios la salvó por una razón. Esas palabras resonaron en Eleonora. ¿Un propósito? Lentamente, comenzó a encontrarlo. Ayudaba en la iglesia, cocinaba para eventos comunitarios. Sus tamales se hicieron famosos en todo el pueblo. Pero todo cambió el día que conoció a Rosa, una joven madre de 24 años, abandonada por su marido con 2 niños pequeños y sin recursos para salir adelante.
Eleonora la vio un domingo después de misa, con la mirada perdida, al borde del colapso. En la desesperación de aquella joven, Eleonora vio un reflejo de su propia soledad y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás, solo quizás, su dolor podría servir para aliviar el de alguien más. En sus ojos se reflejaba la desesperación. Sus dos hijos, de apenas 3 y 5 años, mostraban en sus ropas gastadas y en sus miradas hambrientas las cicatrices de la pobreza. Algo en lo más profundo de Eleonora se conmovió al presenciar la lucha solitaria de esa joven madre. Vio en Rosa un eco de sí misma 40 años atrás, cuando la muerte de Mateo la dejó a la deriva con 3 niños que sacar adelante. «Ven a mi casa», le dijo Eleonora a Rosa al terminar la misa. «He cocinado de más. Tus niños deben tener hambre». Rosa, con los ojos anegados en lágrimas de gratitud, aceptó. Aquella comida compartida fue el germen de una amistad que florecería de manera inesperada. Eleonora comenzó a cuidar de los hijos de Rosa mientras ésta trabajaba. No aceptó ni un céntimo, lo hacía porque sentía la necesidad de ser útil, porque aquellos niños necesitaban el calor de un cuidado amoroso que ella podía ofrecer. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. Al cuidar de aquellos pequeños, al prepararles sus comidas, contarles cuentos y enseñarles los colores, Eleonora comenzó a sanar. El dolor por la traición de sus propios hijos no se había desvanecido, seguía siendo una herida abierta en su corazón. Pero ahora, junto a ese dolor, crecía algo nuevo, un propósito, un amor que dar y recibir, una razón tangible para levantarse cada mañana. Otras madres del pueblo, en situaciones similares, no tardaron en darse cuenta. San Rafael era demasiado pequeño para tener una guardería formal, y varias familias monoparentales o con ambos padres trabajando se enfrentaban al mismo dilema. ¿Cree que podría cuidar también de mi hija?, le preguntó una mujer llamada Carmen. Solo sería por unas horas después del colegio. Por supuesto, le pagaría. Y a mi hijo, añadió otra madre. Necesita ayuda con los deberes y nosotros no llegamos a casa hasta las 6. Casi sin darse cuenta, Eleonora se encontró al cuidado de 6 niños de forma regular. La pequeña casa detrás de la iglesia se transformó, llenándose de risas infantiles, juegos y dibujos de colores pegados en las paredes. Las madres le pagaban lo que buenamente podían, a veces con dinero, otras con alimentos o ayudándola en pequeñas reparaciones. El padre Miguel lo observaba todo con una sonrisa de complicidad. «¿Lo ve, Eleonora?», le dijo un día. «Dios la rescató no solo para salvarla a usted, sino para que usted pudiera salvar a otros. Estas familias la necesitaban, y usted necesitaba sentirse necesitada». Eleonora no pudo rebatirlo. Por primera vez desde la traición, sentía que su vida volvía a tener un significado profundo. Transcurrieron 6 meses. Eleonora se había convertido en una figura central en la vida de San Rafael del Valle, la abuela adoptiva de la comunidad. Los niños corrían a abrazarla por la calle, y las madres jóvenes buscaban su consejo. Su amistad con Doña Esperanza se había hecho inquebrantable. Pero una tarde de martes, alguien llamó a su puerta. Era Diana. Su hija estaba de pie en el porche, vestida con ropas costosas pero con un aspecto demacrado. Había adelgazado, y unas profundas ojeras ensombrecían su mirada. Su cabello, siempre impecable, estaba desaliñado. Durante un largo instante, el silencio fue total. «Madre», dijo Diana finalmente, y la palabra se rompió en su garganta. Una tormenta de emociones se desató en el interior de Eleonora, ira, dolor, pero también un inexplicable alivio. A pesar de todo, era su hija. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eleonora, odiando el temblor en su propia voz. «Necesito hablar contigo», suplicó Diana. «Por favor, solo 5 minutos». «Abuela Eleonora, ¿quién es?», se oyó la voz de un niño desde el interior. «Alguien de mi pasado, cariño», respondió Eleonora sin apartar la vista de Diana. «Termina tu dibujo». Diana miró hacia el interior de la casa, y una expresión de dolor cruzó su rostro al ver a los niños. «¿Puedo pasar?», preguntó. Eleonora luchó contra el impulso de cerrarle la puerta en la cara, pero cedió. 5 minutos.
Se sentaron en la modesta sala, mientras las risas de los niños creaban una banda sonora surrealista. ¿Cómo me encontraste? Contraté a un detective privado, confesó Diana. Rastreó el informe de la clínica. El doctor no quería decirme dónde vivías. Me llamó monstruo. Y tenía razón. Madre, necesito que sepas lo que pasó después de que te dejamos. No me interesa. Por favor, insistió Diana, con los ojos llenos de lágrimas. Después, me marcharé para siempre si es lo que quieres. Eleonora asintió a regañadientes. Diana respiró hondo. La primera semana, actuamos como si nada hubiera pasado. Vendimos la casa. Cada uno recibió $117,000. Yo invertí en mi negocio, Adrián en propiedades, y Julián pagó deudas. Qué bien les vino a todos, dijo Eleonora con amargura. Espera, la interrumpió Diana. 3 semanas después, Julián tuvo un accidente de coche. Una demanda falsa por lesiones le costó $60,000 de su bolsillo. La inversión de Adrián resultó ser una estafa. Lo perdió todo, no solo el dinero de la casa, sino sus propios ahorros. Está en bancarrota. Su mujer lo abandonó. ¿Y tú? Preguntó Eleonora. Una risa amarga escapó de los labios de Diana. Mi socio me estafó. Mi negocio se hundió. Y después, me diagnosticaron una enfermedad crónica. El tratamiento es carísimo y el seguro apenas cubre una parte. He gastado casi todo el dinero en médicos. Un silencio denso se instaló entre ellas. ¿Has venido a pedirme lástima?, preguntó Eleonora. No, negó Diana con vehemencia. He venido a pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Pero cada noche, en mis pesadillas, te veo arrodillada en el desierto, suplicando mientras nosotros nos alejábamos. Adrián lo planeó todo. Nos convenció de que serías una carga, de que merecíamos ese dinero. Y yo no hice nada para detenerlo. Simplemente, te dejé morir. Pero no morí, dijo Eleonora, su voz suave pero firme como el acero. Recé. Recé el Salmo 91, el que tu padre recitaba cada noche. Y Dios me envió ángeles. 4 extraños que me encontraron justo a tiempo. ¿Ves a estos niños? Sus madres luchan solas, como yo luché. Ahora las ayudo. He encontrado aquí un propósito más real que cualquier cosa que tuviera antes. Viniste a por mi perdón, continuó Eleonora, y te lo voy a dar. No porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito. El odio es un veneno que nos consume. Ya no voy a beber de esa copa. Te perdono, Diana. A ti, a Adrián y a Julián. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que quiera que vuelvas a formar parte de mi vida. Lo entiendo, dijo Diana, levantándose. Solo necesitaba que lo supieras. Y que me alegro de que estés viva, de que hayas encontrado un hogar. Antes de irse, añadió, Adrián y Julián no saben que he venido. Creo que para ellos es más fácil pensar que moriste. Diles que estoy viva, respondió Eleonora con calma. Y que soy más feliz ahora que nunca. Diles que el dinero que robaron está maldito por sus propias acciones y que su única redención es aprender a vivir con el peso de lo que hicieron. Cuando Diana se fue, una paz profunda, la paz del cierre de un ciclo, se instaló en el corazón de Eleonora. Aquella noche, leyó de nuevo el Salmo 91, no como una súplica, sino como una afirmación de gratitud. Sus ángeles habían llegado en forma de misioneros, de un médico compasivo, de un sacerdote generoso, de una comunidad que la había acogido. Pasaron 3 años. Eleonora, a sus 71 años, era el corazón de San Rafael del Valle. Su improvisada guardería se había convertido, con ayuda del Padre Miguel, en un pequeño centro comunitario. Un lugar donde los ancianos no eran descartados, sino valorados. Doña Esperanza, tras una caída, se había mudado con ella, y ahora eran como hermanas. Un día, Tomás regresó. Le contó que la historia que había escrito en el blog de la misión se había hecho viral.
Había inspirado a miles de personas, había hecho que hijos se reconciliaran con sus padres ancianos y había motivado la creación de otros centros comunitarios. Una fundación quería producir un documental sobre su vida y donar fondos para ampliar su proyecto. Eleonora aceptó, no sin dudas. El equipo de filmación fue respetuoso y sensible. La entrevistaron, y ella respondió con una honestidad desgarradora. Hay momentos en que todavía los odio, confesó ante la cámara. Pero luego miro la vida que he construido, esta comunidad que me ha abrazado, y entiendo que la mejor venganza es vivir bien, es ser feliz a pesar de ellos. La llevaron de vuelta al desierto, al lugar de su abandono. El viaje fue una catarsis. De pie en aquel paraje desolado, rodeada de sus nuevos amigos, se arrodilló una vez más. Aquí fue donde recé, dijo, y recitó el Salmo 91 con una voz fuerte y clara. Al terminar, se puso en pie y miró al horizonte. Los perdono, dijo en voz alta. Y espero que algún día puedan perdonarse a sí mismos. Luego, mirando directamente a la cámara, envió un mensaje al mundo. A quienes estuvieran considerando abandonar a un ser querido, le suplicó que reconsideraran. Y a quienes, como ella, hubieran sido abandonados, les ofreció un mensaje de esperanza, su historia no termina ahí. No se rindan. Recen, tengan fe y esperen el milagro. Porque los milagros, de verdad, suceden. El documental se proyectó en festivales de cine y encontró un hogar en plataformas de streaming, donde su impacto superó cualquier expectativa. Se convirtió en un éxito silencioso pero poderoso, cosechando premios y conmoviendo a millones de espectadores en todo el mundo. La vida de Eleonora, una vez más, experimentó una transformación radical. Su pequeño buzón en San Rafael del Valle comenzó a llenarse con cientos de cartas de personas que habían sido tocadas por su historia. Algunas misivas provenían de ancianos que, en la caligrafía temblorosa de sus manos, compartían sus propias experiencias de soledad y abandono. Otras eran de hijos adultos, confesiones escritas con el peso de la culpa, admitiendo que habían contemplado tomar decisiones similares con sus padres y agradeciéndole a Eleonora por haberles abierto los ojos. Llegaban también cartas de profesionales de la salud, trabajadores sociales, médicos y enfermeras, expresando su gratitud por haber dado voz a la epidemia silenciosa del abuso y la negligencia hacia los mayores. Junto con las cartas llegaron las ofertas. Invitaciones para dar conferencias en universidades, para aparecer en programas de entrevistas en la televisión nacional, incluso propuestas de editoriales para escribir un libro con sus memorias. Eleonora, con una humildad inquebrantable, rechazó la gran mayoría. El estrellato no le interesaba, su único deseo era continuar con su labor en San Rafael del Valle, cuidar de sus niños y servir a la comunidad que la había salvado. Sin embargo, aceptó algunas invitaciones muy específicas. Se dirigió a audiencias de futuros trabajadores sociales, compartió su testimonio en congresos de organizaciones dedicadas a proteger los derechos de la tercera edad y habló en iglesias y centros comunitarios. Y cada una de sus intervenciones, sin excepción, culminaba con la recitación del Salmo 91. Esta oración salvó mi vida, declaraba con una convicción que silenciaba auditorios enteros. No solo me salvó físicamente en la aridez del desierto, sino que salvó mi espíritu en la desolación que vino después. Me recordó que, incluso en la oscuridad más absoluta, no estamos solos. Que existe una fuerza superior que vela por nosotros, que nos envía ángeles en las formas más inesperadas. El centro comunitario, impulsado por la generosa donación de la fundación, floreció. Lo que había comenzado en la pequeña casita de Eleonora ahora empleaba a 3 personas a tiempo completo. Podían acoger a 20 niños cada día, ofreciendo no solo cuidado, sino también programas de tutoría escolar y actividades artísticas. Inspiradas por el ejemplo de Eleonora, varias abuelas del pueblo se sumaron como voluntarias, tejiendo una hermosa red intergeneracional. Los ancianos compartían su sabiduría y sus historias, mientras que la energía y el cariño de los niños les infundían un renovado propósito y una alegría contagiosa. Rosa, aquella joven madre a quien Eleonora había tendido la mano en su momento de mayor desesperación, se había convertido en una de las empleadas remuneradas del centro.
Con el apoyo de Eleonora, había completado cursos de educación infantil y demostrado ser una maestra excepcional. Sus dos hijos, que ya contaban 6 y 8 años, no conocían otra abuela que Eleonora. Usted me salvó, le confesó Rosa a Eleonora durante la celebración del 4º aniversario del centro, con la voz ahogada por la emoción. Cuando la conocí, estaba al borde del precipicio. No veía una salida. Pero usted me dio esperanza. Me demostró que la bondad existe, incluso cuando el mundo parece un lugar oscuro y cruel. Tú también me salvaste a mí, respondió Eleonora, abrazándola con fuerza. Me diste un propósito cuando creía que mi vida se había acabado. Fue en el 5º año desde su rescate cuando llegó una carta que lo removió todo de nuevo. El remitente era Julián. Eleonora sostuvo el sobre en sus manos, que temblaban ligeramente, durante varios minutos antes de atreverse a abrirlo. Doña Esperanza se sentó a su lado en silencio, una presencia sólida y reconfortante. Finalmente, con un suspiro, Eleonora rompió el sello y comenzó a leer. Querida madre, comenzaba la carta. No sé si Laura te llegó a contar que te encontré hace 5 años. Me mostró dónde estabas, me aseguró que estabas viva y bien. En aquel momento, la noticia me paralizó. Una parte de mí sintió un alivio inmenso al saber que no habías muerto en aquel infierno. Pero otra parte, una parte más grande, se sintió aterrorizada ante la idea de tener que enfrentarme a la monstruosidad de nuestros actos. Así que no hice nada. Continué con mi vida, intentando olvidar, justificarme, convencerme de que habíamos hecho lo correcto. Pero hace 3 semanas, vi el documental. Alguien me envió el enlace, sin tener idea de que la mujer de la historia era mi madre. Me obligué a verlo hasta el final. Me forcé a escuchar cada una de tus palabras, a ver el dolor en tu rostro mientras describías cómo te abandonamos. Madre, no existen palabras en ningún idioma para expresar la vergüenza y el horror que siento hacia mí mismo. La persona que participó en aquel plan, que te sentenció a muerte, es un monstruo. Y ese monstruo soy yo. Adrián sigue negándose a hablar del tema. Cuando intenté abordarlo, me colgó el teléfono. Creo que jamás aceptará la magnitud de lo que hicimos. Laura lo acepta, pero la culpa la ha dejado tan rota que apenas puede funcionar. En cuanto a mí, he pasado los últimos años en terapia, intentando comprender cómo pude llegar a ese punto, cómo pude valorar el dinero por encima de la vida de mi propia madre. Y sigo sin encontrar una respuesta que me dé paz. Lo que sí sé es esto, te pido perdón, aunque no espero recibirlo. No lo merezco. Lo que hicimos es imperdonable. Pero necesitaba que supieras que lo siento, que me arrepiento con cada aliento, que daría todo lo que tengo por volver atrás en el tiempo. Como eso es imposible, he decidido dedicar lo que me queda de vida a intentar hacer el bien. Inspirado por tu trabajo, he empezado como voluntario en una organización que protege a los ancianos del abuso y la negligencia. Dedico 20 horas a la semana a investigar casos, a luchar por otros. No lo hago buscando la redención, porque sé que para mí no la hay. Lo hago porque es lo correcto, y porque quizás, solo quizás, pueda evitar que otros hijos cometan el mismo terrible error que nosotros. No te pido que me contactes. No te pido una relación. Solo necesitaba que supieras que tu hijo, el verdadero yo que existía bajo capas de codicia y crueldad, lo siente más de lo que las palabras jamás podrán expresar. Te quiero, madre. Siempre te he querido, incluso cuando mis acciones demostraron lo contrario. Con eterna vergüenza y remordimiento, Julián. Eleonora leyó la carta 3 veces, las lágrimas surcando su rostro. Eran lágrimas complejas, una mezcla indescifrable de tristeza, alivio, ira y compasión. ¿Qué piensas hacer?, preguntó doña Esperanza con suavidad. No lo sé, admitió Eleonora. Una parte de mí quiere responderle, quiere abrir una puerta a esa redención que busca. Pero otra parte siente que sería una traición a mí misma, permitir que vuelva a mi vida después de lo que hizo. No tienes que decidirlo hoy, aconsejó su sabia amiga. Estas decisiones requieren tiempo, oración y mucha reflexión. Eleonora guardó la carta en el cajón de su mesita de noche.
Durante las semanas siguientes, la sacó en varias ocasiones, la releyó, meditó sobre sus palabras y rezó pidiendo claridad. 3 meses después, se sentó y escribió una respuesta. Julián, he recibido tu carta y he meditado largamente sobre ella. Antes que nada, quiero que entiendas algo. Te perdoné hace mucho tiempo, no por ti, sino por mí. El perdón me liberó del veneno del odio que amenazaba con consumirme por dentro. Pero el perdón no es lo mismo que la reconciliación. La confianza que se rompió de una manera tan brutal no puede reconstruirse fácilmente, si es que acaso es posible. Me alegra sinceramente saber que estás intentando hacer el bien, que ayudas a proteger a otros ancianos. Esa labor es valiosa e importante. Sin embargo, no estoy preparada para retomar una relación contigo. Quizás algún día, pero ese día no ha llegado. He construido una nueva vida aquí, una vida plena de propósito y de paz, y no estoy dispuesta a arriesgarla. Lo que te ofrezco es esto, puedes escribirme si lo deseas. Puede que no responda a todas tus cartas, pero las leeré. Y con el tiempo, tal vez, podamos encontrar una nueva forma de conexión, una que honre la verdad de nuestro pasado sin destruir la paz de nuestro presente. Quiero que sepas también que, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. El amor de una madre es una fuerza extraña, a menudo ilógica. Con tus actos, te hiciste tanto daño a ti mismo como a mí. Y aunque me es imposible olvidar lo que hiciste, tampoco me es posible dejar de preocuparme por el bienestar de tu alma. Continúa con tu labor de ayudar a otros. Sigue creciendo y cambiando. Esa es la única manera real de honrar mi memoria, convirtiéndote en el hombre que sé que puedes ser. Cuídate mucho, madre. Enviar aquella carta fue como soltar el último lastre que la anclaba al pasado. Se sintió libre, en paz con la incertidumbre de lo que el futuro depararía en su relación con Julián. El día que Eleonora cumplió 75 años, todo San Rafael del Valle se congregó para celebrarla. Más de 100 personas llenaron el salón parroquial. Había un pastel gigantesco, música, baile y una alegría desbordante. Los niños que había cuidado a lo largo de los años, algunos ya convertidos en adolescentes, le prepararon un homenaje. Le cantaron, representaron una versión infantilizada de su historia y le entregaron un álbum lleno de dibujos y cartas de amor. Rosa, que ahora dirigía el centro comunitario, pronunció un discurso que emocionó a todos. Eleonora llegó a nuestro pueblo rota, abandonada, creyendo que su vida había terminado. Pero eligió vivir. Eligió perdonar. Eligió volver a amar. Y al hacerlo, transformó no solo su propia vida, sino la de toda esta comunidad. Nos ha enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el dolor puede convertirse en propósito. Eleonora es la prueba viviente de que los milagros existen. Cuando le tocó hablar a Eleonora, se levantó lentamente, apoyada en su bastón. Cuando mis hijos me abandonaron, comenzó, pensé que mi vida había terminado. Estaba equivocada. No estaba terminando, se estaba transformando. El Salmo 91 promete que Dios enviará a sus ángeles. Y lo hizo. Pero los ángeles no siempre tienen alas. A veces, llegan en una camioneta conducida por misioneros. A veces, llevan la bata blanca de un médico o las llaves de una pequeña casa. Y a veces, dijo mirando a Rosa y a las otras madres, llegan disfrazados de mujeres jóvenes que necesitan ayuda, pero que en realidad son ellas quienes te salvan, dándote una razón para vivir. He vivido 2 vidas, concluyó. La primera terminó en aquel desierto. La segunda comenzó cuando elegí la oración en lugar de la rendición. Y esta segunda vida, aunque más corta, ha sido infinitamente más rica en amor. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. No importa cuán solo te sientas, nunca estás verdaderamente solo. El Salmo 91 no son solo palabras. Es una promesa. Y en mi vida, esa promesa se ha cumplido. 10 años después de su terrible experiencia, Eleonora García, con 78 años, seguía siendo el alma de San Rafael del Valle. El centro comunitario se había expandido a otros 2 pueblos cercanos.
Mantenía una correspondencia esporádica pero sincera con Julián, una frágil conexión construida sobre las ruinas del pasado. De Adrián no volvió a saber nada. Laura le escribió una breve nota años después, a la que Eleonora respondió con amabilidad pero sin abrir la puerta a una reconciliación. El dinero maldito que había provocado la tragedia se había esfumado hacía tiempo, sin haber traído felicidad a ninguno de ellos. Eleonora, en cambio, que vivía con una sencillez material casi monástica, lo poseía todo. Estaba rodeada de amor, de respeto, de comunidad. Y cada noche, sin falta, recitaba el Salmo 91. Sabía, con cada fibra de su ser, que esas palabras habían salvado su vida de todas las formas posibles. Los ángeles habían venido, y seguían llegando cada día, en los rostros sonrientes de los niños, en la compañía de sus amigos, en la paz de su corazón. Había aprendido la lección final, el mayor milagro no era haber sido rescatada de la muerte, sino haber descubierto, al otro lado del dolor, una vida que merecía, con creces, ser vivida.